el Gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Yo entré en la Escuela de Mecánica en el 77. Ahí nos juntamos un montón de compañeros en una división, estudiábamos mañana y tarde hasta el sábado al mediodía. Y uno de ellos era Guillermo Cuna, correntino, bien gringo. Y después, por distintos destinos, cuando estuvimos todo el año juntos en la escuela, después nos vimos muy fugazmente en Puerto Belgrano. Y él fue destinado, no sé bien en qué año, pero en el momento del conflicto estaba destinado en el crucero General Belgrano. Soy Luis Ángel Feldman, veterano de Guerra de Malvinas, presidente del Centro Veterano de Guerra y familiares de caídos de San Nicolás, Atlántico Sur. Ingresé a la Escuela de Mecánica de la Armada a los 15 años, o sea, cosa de chicos, dejé mi escuela secundaria en segundo año. Mi padre me dijo trabajo o estudio, obviamente con 15 años no sabía hacer nada, terminé metido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Vi lo que era la escuela. Busqué más o menos una orientación a algo que a futuro, sí, lo que sabía es que no iba a ser una carrera militar muy larga, por lo menos en ese momento. Entonces busqué una especialidad que pudiera desarrollarme yo en la vida civil. Es así que rendí todas las condiciones, entré en la parte de maquinista naval y terminado el curso fui a Puerto Belgrano. Mi primer destino, pequeño barco de la Marina con el que tuve la suerte de ir 2 veces a la Antártida. Después tuve distintas unidades, siempre con la Marina tenía todos sus barcos, o la mayoría de sus barcos, tenían que estar por lo menos un mes por año en Ushuaia haciendo control de costa, patrullaje y demás. En diciembre del 81, el barco que estaba, que era el destructor Domé García, estamos hablando de barcos, la mayoría, si no casi el 90% de la flota en ese momento era de la Segunda Guerra Mundial. El Domé García, como decía, queda fuera de servicio y me pasan al destructor Piedrabuena, con el que tuve la suerte de participar en la gesta de recuperación de nuestras islas. En la previa, nosotros tuvimos enero y parte de febrero en Ushuaia. Volviendo hacia nuestro apostadero naval en la base naval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, se nos da una contraorden, empezamos a hacer navegaciones
por la costa, sin rumbo, o sea, Mar del Plata, sin tocar puerto, hasta que fuimos a Ushuaia y bueno, cargar víveres, combustible, y en el momento nosotros, la verdad, la idea que teníamos, después de ver esos movimientos, pensábamos que podía haber algún problema como el del 78 con Chile. Nosotros zarpamos de vuelta del puerto, la mayoría de la flota, el 27 y 28 de marzo, sin saber. 30 de marzo a la noche nos informan que era lo que íbamos a hacer. Íbamos de apoyo en el operativo Rosario a la recuperación de las islas. Una vez finalizado el operativo, nosotros volvimos a Puerto Belgrano, hicimos reaprovisionamiento de combustible, de alimentos y cambio de municiones. Así zarpamos de vuelta y ya se conforma un grupo de tareas junto al destructor Bullard, a un buque petrolero y al crucero General Belgrano. Nosotros estábamos en ese grupo de tareas como escoltas y custodio, porque el crucero con los años que tenía no tenía sonar y se presuponía que nosotros podíamos completar, digamos, con nuestras unidades, completar toda esa protección para los distintos barcos. Así se formó uno con el Hércules y otro grupo de tarea con el portaaviones en distintos lugares de las islas. Nosotros estábamos al sur, entonces hacíamos lugar de aprovisionamiento de combustible y todo eso en refugio en Isla de los Estados y siempre navegando al sur de las islas. Bueno, así transcurrieron, así nos enteramos de las escaramuzas que empezaron primero el 1 de mayo, que después se convirtieron no solamente en los primeros combates, sino también en bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea, o sea, pero nosotros estábamos viéndolo todo de afuera porque sí sabíamos ya que Inglaterra tenía, y no sabíamos la cantidad, submarinos nucleares, que para nosotros era imposible tener una defensa, digamos, aceptable. Nuestros barcos, como te dije, eran de la Segunda Guerra Mundial, teníamos que estar posicionados casi sobre el submarino, y con un submarino nuclear que te puede dar a 17 kilómetros, no teníamos ni posibilidad de captarlo. Tuvimos una orden para que el 1 de mayo hacer una incursión por la zona sur en un operativo de pinza en las islas, porque se tenía entendido que un barco de gran porte, junto con, que podía haber sido uno de los portaaviones, se iba a dirigir a Chile para sus mantenimientos o arreglar todos los inconvenientes que habían surgido en estos ataques. El día 1 de mayo, nosotros durante el día habíamos estado en Isla de los Estados haciendo reaprovisionamiento de combustible, y nuestro comandante se dirigió al crucero General Belgrano junto con los otros comandantes para diagramar distintas situaciones. Eso escapa a la jerarquía y a lo que teníamos nosotros, ¿no? Una vez que se abortó la misión, volvíamos para la zona de protección, digamos, ahí, y debajo de lo que es las Islas Malvinas, por el banco Woodward, tuvimos la desgracia de que, por todo el desarrollo que se llevaba en Inglaterra y demás, Thatcher no aceptara una posible cese del fuego de ambas partes con una propuesta que tenía Belaúnde Terry en ese momento para ver cómo podíamos llegar a un acuerdo sin derramar más sangre. Da la orden de hundir al crucero General Belgrano. Cuando perdemos comunicación, se hacen las tácticas de evasión, porque teníamos muchísimos armamentos, nosotros aparte de los cañones, la carga de profundidad, torpedos y demás, teníamos misiles para barco contra barco, o sea, si bien eran unidades viejas, en el transcurso a partir de los 60, acá se le adaptaron una serie de armamentos que no había en la Segunda Guerra, pero las capacidades en contra de los ingleses eran muy diferentes. Entonces, a partir de ese momento después de la táctica de evasión, pasamos de ser buque de rescate a un buque de salvamento. Empezamos la tarea de rescate hasta el 2 de mayo, a las 16:02,
que fue el primer torpedo y seguidamente el segundo, un tercero que gracias a Dios no pegó, que tocó la quilla del Buchar. Tuvimos la mala suerte de que el mar cambia completamente su situación. Empezamos a sufrir vientos de mucha fuerza, mucha intensidad. Eso hace que el mar, para entendernos, se picara de una manera bastante inusual para el conocimiento de la gente, pero sí para nosotros por lo que es la zona. Entonces pasamos de tener un mar de 2 metros, 3 metros de ola a pasar a tener un mar 8, mar 10, olas de 8 a 10 metros de altura. Imagínense una balsa con 20 personas, algunas con menos otras, en ese mar embravecido, con las heridas sufridas por los compañeros, ya sea por fuego, cortaduras o lo que fueran. Las balsas era terrible. Tuvieron que soportar hasta 48 horas hasta que empezamos a poder hacer salvataje de los compañeros. Así estuvimos hasta el día 5 de mayo, en donde nosotros, con una dotación de casi 280 tripulantes, rescatamos 277. O sea, casi la misma tripulación pudimos rescatar. La preparación que tuvimos todos los que pertenecíamos a la Armada en distintos grados, tanto conscriptos como lo que estábamos haciendo la carrera, era óptima, porque eso nos dio la posibilidad de concluir una etapa más que importante para nosotros, porque de 1093 tripulantes rescatamos 770. Y desgraciadamente para nosotros, de los 323 muertos solamente pudimos recuperar 23 cuerpos. Uno de esos cuerpos descansa en el cementerio local de San Nicolás, que es el de Víctor Daniel Payares. Los otros 7 compañeros están haciendo guardia en el mar. Y en ese momento era o la vida, o porque no sabíamos con qué podían venirse los ingleses. Iban a actuar como en la Segunda Guerra Mundial, que se quedaban esperando que vinieran a rescatar para seguir hundiendo. Era navegar y navegar, punto. Eso nos rompió líneas de incendio, nos sacó de calibre del cañón, o sea, tuvimos averías bastante considerables. Así llegamos el 5 de mayo para dejar a nuestros compañeros en Ushuaia, y a partir de ese momento se nos da la orden de hacer un control más de costa, teniendo en cuenta estas situaciones que después se conocieron con el tiempo, que es el operativo Mikado, que fue abortado por las unidades que estábamos haciendo toda esta suerte de control de costa. Y así hasta que nos enteramos, no la rendición, sino la firma del cese del fuego. Por eso para nosotros el 14 de junio, más allá de lo que la gente piense, para nosotros es el día de la máxima resistencia. La sentimos así nosotros y fue un cese del fuego. Ese es el problema que tenemos con los ingleses, por el motivo que ellos hoy tengan una población que casi duplica a los civiles en la isla, para mantener una estructura bélica de suma importancia, teniendo en cuenta la proyección que tienen no solamente Malvinas, sino la Antártida, en que ahora, faltan un par de años más, tenemos el conflicto de a ver quién se queda con la Antártida y con los recursos, básicamente, que es lo que buscan. Yo estuve 6 años en Malvinas, 6 años y 3 meses. Nunca, hasta ese momento, pude salir del civil de la base. Nunca había entrado el micro a la base. O sea, tenías que salir con tu franco, cambiarte afuera de civil si era tu intención, y de ahí ir a la terminal de micro o de tren para hacer uso de tu franco. O sea, nunca. Muchos de los que volvimos a nuestro regreso se sintió esa miseria humana. Los que se habían quedado en puerto nos hacían notar como que éramos distintos, pero para mal. La jefatura ya nos exigió ciertas cuestiones que no teníamos que hablar y todas estas cosas,
y eso de traer un micro a la base era justamente evitar el contacto con la parte civil, y ya había pasado un mes del cese el fuego. A partir de ahí, bueno, mi baja voluntaria en marzo del 83, los problemas de la mayoría de los veteranos de guerra en el momento, que éramos considerados los locos de la guerra. No conseguía trabajo porque presentaba un papel que decía que había participado en la recuperación y no entendía el motivo de no conseguir trabajo. Así que tuve un año y medio bastante complicado. Para el general de nosotros duró casi 10 años, que es el abandono del Estado Nacional hasta que salió los primeros reconocimientos, digamos así. Técnicamente, todos los que estuvimos bajo bandera deberíamos haber sido considerados veteranos de guerra porque estábamos prestos, y la mala definición que nosotros tenemos de los movilizados, en realidad no es así porque yo también fui movilizado, porque si no estaría en mi casa. Entonces, ese es el primer problema. Segundo problema que tenemos, por el cual nosotros también caímos en eso de hacer esa grieta, si se puede llamar así, es porque primero es la ley. El Estado nos da a nosotros ese BGM, Veterano de Guerra de Malvinas, el título de honor. Y hay una ley que contempla que se puede ejecutar a quien usurpe títulos y honores. Entonces, si a vos el Estado no te lo dio, no te podés arrogar algo que no sos. Por el Estado, por lo menos. Y eso es lo que sentimos, pero más que por nosotros, por los familiares de los caídos. Porque muchos de esos que están reclamando ser reconocidos hoy, en realidad lo que están buscando es plata. Porque en su momento, cuando empezamos, vamos a hablar del 83 para acá, podemos hablar del 85 para acá, yo diría del 83 porque es donde yo no conseguía trabajo. Muchos de los chicos que se quedaron acá, que jugaban al fútbol en Paraná, que habían sido estafeta en el ejército y vivían en la casa todos los días y tomaban sopa o no, y el sábado se iban a bailar, hoy están pidiendo, porque están en una edad en donde en el país sos muy viejo. Acá te quedás sin laburo a los 45 y morís. Tenemos 60. Hoy están, como la mayoría de la gente, sin trabajo. Eso implica no tener obra social, no tener esto. Si hicieron una mala vida, capaz que ni vivienda. Y ven que los veteranos de guerra estamos bien, sin pensar en toda la lucha. Pero nosotros venimos peleando hace 40 años. Y ellos nos abandonaron también en ese momento. Porque cuando se dieron cuenta de que ellos sí podían seguir trabajando en el laburo que tenían cuando estaban haciendo ante la colimba, y no les reclamaban nada, y a nosotros nos sacaban porque podíamos estar locos, porque en ese momento, vos lo sabrás, el único parámetro que se tenía acá era el veterano de guerra de Estados Unidos de Vietnam, que volvió loco de la droga y de lo que había pasado en la guerra, y por ahí le chipoteaba el cable y mataba a 20 pibes en una escuela. Che, entonces, ¿qué hizo el Estado? Y los industriales, che, en vez de vamos a protegerlo, no todos, porque hubo algunas salvedades, pero podían haberlo contenido todos, no. Che, este no lo tomamos por las dudas, a ver si mañana viene y me mata porque no le pagué. Ahí se dividieron los muchachos. Fue terrible para nosotros ver esta imposibilidad de tener algo. Fíjate que un acto masivo tuvimos recién para el Bicentenario del 9 de julio y ahora acabamos de anular el supuesto desfile de recibimiento que nos haría el Estado Nacional para este 2 de abril a 40 años del conflicto. Y se abortó, o sea, seguimos en la misma. Y la lucha nuestra, a partir de ahí, se transformó para los que somos dirigentes desde ese momento, por los derechos, ¿no? Para poder vivir un poco más dignamente, porque hoy todavía tenemos problemas de salud. De hecho, estamos programando ahora una movilización bastante importante a la obra social del PAMI. Queremos que se cumpla la resolución que nos dio Néstor Kirchner, que se transforme en ley, que es Salud para los Veteranos de Guerra, es un grupo familiar. Hace poco tiempo se murió un compañero que, aparte de veterano de guerra, era empleado del PAMI y se murió por desidia del Estado. Desde Néstor Kirchner para acá tenemos un cúmulo de dejadez estatal respecto a esta causa, que creo yo que es la única que no tiene bandería política, ¿no? Acá no hay colores, no hay rojo, no hay amarillo, no hay... es celeste y blanco. Entonces,
Estamos a 40 años y estamos tratando de solucionar algunas cuestiones que desgraciadamente nos fuimos dando cuenta que no estaban del todo dadas por hecho como queríamos nosotros los veteranos de guerra. Tengo compañeros que por esta pandemia perdimos 3 compañeros de San Nicolás y nos encontramos con los problemas que tienen sus viudas para poder tener esos beneficios. Tardan más de un año en cobrar una pensión, o sea, no solamente es la pérdida de su pareja, sino los problemas que hoy todavía a 40 años tenemos. Lo que falta es compromiso del Estado para desarrollar una buena política, tanto en la contención para el veterano de guerra, y hablo de forma particular, quizás, sí, hablo de forma particular, porque esos 10 años yo los sufrí muchísimo. Si no hubiera tenido contención de mi padre y de mi madre, hubiese sido como los casi 1000 suicidios que tenemos. Nosotros perdimos más compañeros en la posguerra que en la guerra misma, y por falta de atención. Porque drogadictos hay como en todos lados, ladrones hay como en todos lados, borrachos tenemos como en todos lados, pero nosotros particularmente tenemos la diferencia que participamos en defensa de la patria y no tuvimos contención. Está Alcohólicos Anónimos, está el coso de acá, está todo para llevar los drogadictos allá, pero para contener al veterano de guerra, hoy estamos esperando la devolución de la parte que nos corresponde en el Hospital Carrillo, que ahí se atienden la mayoría de nuestros compañeros con problemas psiquiátricos en Buenos Aires. Y por la pandemia nos lo sacaron para atender parte de la pandemia y estamos esperando la recuperación ahora de ese espacio que es importante para los muchachos. ¿Entendés? Porque eso es calidad de vida. Y hoy los problemas que tuvimos no resueltos en su momento se van agravando. Entonces, lo que tenemos la suerte de haber conformado una familia, que tenemos la suerte de poder tener una persona que te contenga en la parte psiquiátrica o clínica, como tenemos nosotros hoy funcionando en nuestra institución. Tenemos un médico que se está encargando de guiarnos y de controlarnos y de decir tenés que hacer esto, tenés que hacer estos estudios para ver. Hoy lo podemos lograr nosotros con trabajo en nuestra institución. Yo entré en la Escuela de Mecánica en el 77. Ahí nos juntamos un montón de compañeros en una división, estudiábamos mañana y tarde hasta el sábado al mediodía. Y uno de ellos era Guillermo Cuna, correntino, bien gringo. Y después por distintos destinos, cuando estuvimos todo el año juntos en la escuela, después nos vimos muy fugazmente en Puerto Belgrano. Y él fue destinado, no sé bien en qué año, pero en el momento del conflicto estaba destinado en el crucero Canal Belgrano. Lo rescatamos con el destructor Piedrabuena, lo rescatamos a él, yo lo reconozco. Yo salí muy poquitas veces, digo, yo estaba en la máquina, me escapé 3 o 4 veces porque el médico nos mandaba para abajo porque salíamos con 40, 50 grados de temperatura en las máquinas y en las calderas. Imagínate a la temperatura que hacía afuera, que estaban todos abrigados. En una de esas veces que pude ir, lo vi. Entonces lo que hacíamos nosotros era sacarle toda la ropa a ellos que venían con petróleo, orina, agua salada, se puedan imaginar y el estado que puedan tener. Entonces le saqué toda la ropa, le di mi ropa, mi manta y lo llevé a mi cama. Estuvimos navegando no me acuerdo qué tiempo, si fue medio día más, un día más, desde el momento que lo rescatamos a él. Y tuvimos una situación que para nosotros fue terrible porque no nos había pasado nunca. En esta navegación que yo te contaba al principio, de apuro, el barco cabecea y nuestro sollado, que venía a ser dormitorio nuestro, estaba en popa, la parte de atrás del barco. Las hélices están atrás. Estando en sala de máquina, estábamos 4 cubiertas abajo, estábamos por debajo de la línea del agua, abajo, o sea, la sentina, bien al borde del casco. Sentimos el cabeceo y el barco no volvía. La dificultad que tiene esa situación es que, como se dice en la jerga marina, se va por el ojo. El ojo son por donde entra el ancla. Entonces, navega hacia abajo
carga más agua de la que tiene que cargar, se desnivela el barco y navega al fondo, no tenés forma de sacarlo. Pero ¿qué pasa en ese momento? Cuando estaba haciendo el cabeceo, las hélices quedan en vacío. Al quedar en vacío, el barco vibró de tal manera que cuando miro así, las 4 cubiertas las había bajado el gringo con unos ojazos celestes terribles, bien blanco, quemado por distintas cosas, no quemado de fuego, sino, viste, colorado y con un miedo, los ojos desorbitados, y me dice: hermano, yo me quedo acá y si me tengo que morir me muero en máquina. O sea, fíjate vos lo que él había pasado en el Belgrano, que esa sensación que a nosotros nos preocupaba porque nos estábamos yendo, él la vivió de otra manera en la vibración y dijo: me muero acá. O sea, ¿por qué? Porque como yo le digo a los muchachos que son del ejército, que a veces hemos tenido situaciones, discusiones con compañeros del ejército que menosprecian la actividad de la Armada, digo, de una forma u otra, uno en una isla, en una piedra, en lo que fuera, tiene posibilidad de esconderse, de correr o levanto las manos, ya está, estoy acá. Nosotros teníamos 5.000 metros de agua congelada y nada alrededor. Cielo, agua y profundidad. No había tutía. No había tutía. Entonces digo, no desmerecer, porque cada uno en su rol y en su lugar fue importante. Entonces ahí entienden algunos que, pucha, sí, había que estar. Y esta situación es la que a mí me quedó. Desgraciadamente mi amigo vuelve a la vida civil, consigue un trabajo en una empresa eléctrica en su ciudad, en su pueblo, y haciendo un trabajo en altura, al dar una descarga, lo tira para atrás y quedó cuadripléjico. Que tal ataque constituye un alevoso acto de agresión armada, perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas, que ante esta nueva agresión, la República Argentina reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de hostilidades. Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña, sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la defensa de su territorio. Y hace un par de años, cuando nosotros empezamos a transformar, nosotros tuvimos 10 años de abandono de personas, 10 años de abandono de personas. El turco Menem, entre esa ideología de Menem, lo hizo, nos paga, nos transforma en un derecho, digamos, adquirido, lo transforma en algo monetario con una pequeña pensión. El 50% de esa pensión la pagaba Naciones Unidas. Estoy hablando de 150 pesos, creo que era la primera pensión. De eso Menem nos pagó 75, o sea que nos pagó lo que daba Naciones Unidas y lo que pagó el Estado se lo guardó. O sea, nos robó la mitad de nuestra pensión, que era paupérrima. No hablemos de obra social, ni nada. Cuando vino Néstor Kirchner, nos reconoce esa deuda, la bonifica, nos da los bonos por esa deuda de Menem y nos regulariza, nos cambia la ley, la mejora para nosotros en la parte económica, hablando económicamente, y nos da una resolución, la 191, en derecho a salud. Y no la cumplen hoy. Hoy vamos a pelear para que la resolución se transforme en ley con las modificaciones que le tenemos que hacer, porque si la hacemos ley con lo que dice solamente la resolución nos quedamos con la mitad. Yo me muero, mi mujer no tiene más obra social, ¿viste? Toda una historia. Entonces, con algunas modificaciones, pidiendo esas cosas y que realmente el Estado tome parte. No solamente con la cuestión de Estado, no es solamente el tema de Malvinas, que yo particularmente considero, más allá de que dice volveré, considero que es algo de una utopía, ¿viste? Pero sí Malvinas se ha transformado en el punto de inflexión en cuanto a la soberanía. Hoy tenemos que juntarnos para luchar por otras cosas, ¿viste? Y ahí creo que falta en la gente.